acerca de este tema desde el punto de vista estadístico, económico, con el doctor César Vargas, analista que está presente aquí en nuestro medio de comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Alex, muy buenos días, un gusto y por supuesto siempre dispuesto a hacer el análisis correspondiente. Tenemos unos cuadros interesantes, ¿no es cierto?, para analizar cuál ha sido la progresión en cuanto a crecimiento demográfico en nuestro país. Lo vamos a mostrar enseguida nada más. Ahí está, desde el año 1950 hasta la proyección que se tiene del 2022. Teníamos en 1950 una población de cerca de 3.090.000 ciudadanos y ciudadanas, bolivianos y bolivianas. Se espera, si es que se realiza este censo de población y vivienda tomando en cuenta el crecimiento paulatino que se ha dado, que tengamos cerca de 12.454.000 ciudadanos y ciudadanas. Así es, Alex. A ver, la tendencia del gráfico de población es estimación. El INE son datos del Instituto Nacional de Estadística, es simplemente que el Instituto Nacional de Estadística lo proyectaba hasta el 2030, del 2012 ya saltaba al 2030, hacia el 2020 y luego al 2030. Pero cada 10 años. Lo lógico es que sea cada 10 años. La mayoría de los países lo han hecho cumpliendo la década. Por ejemplo, 1950, 1960, 1970. Claro. ¿Qué instancia internacional define esta situación, el tiempo de realización del censo? Bueno, lo que ocurre es que en todas las bases estadísticas de cada país, cada instituto de estadística, para manejar mejor las cuentas es mejor llevarlo cada década. Entonces es un dato que es más preciso, ¿no? Si se dan cuenta en la gráfica, como tú bien mencionabas, en 1950 Bolivia tenía una población de 3.090.000, a 1960 pasa a 3.654.000. Voy a dar la lectura desde el móvil. Después pasa en el 1970 a 4.468.000. En 1980 ya llegamos a 5.533.000 millones de habitantes. Ya para 1990 llegamos a 6.795.000 y para el 2000 llegamos a 8.428.000 millones de habitantes que tiene Bolivia al 2000. Supuestamente tenía que realizarse el censo el 2010, pero lo que ocurre es que se llevó a cabo el 2012 el censo, y como ustedes bien saben, y eso hay que aclarar a la población, Alex, una vez que se termina de hacer el censo, para procesar la información necesitamos también un año, tardó casi 2 años en procesarse la información en el censo, ¿no? El INE nos dio en ese tiempo la información precisa de todos los datos que se recabaron en ese censo de población y vivienda. Eso es cierto, que se realizó el año 2012. Así es. Según la recomendación ya tendría que realizarse el 2022 justamente para tener los datos precisos de lo que está ocurriendo en nuestro territorio nacional. Hay un crecimiento demográfico de cerca de un 20%, a ver, desde el 2010 hasta el 2000, a ver, vamos a agarrar esto desde el 1990, 6 millones y llegamos al 2010 con 9 millones. ¿No es cierto? Cerca del 30% de crecimiento demográfico, aproximadamente. Correcto. Así es, Alex. Y vemos que el 2012, el censo de población y vivienda que nos arrojó haciendo ese censo, que ya llevábamos un sesgo de 2 años, porque tenía que llevarse a cabo el 2010 y lo postergamos 2 años al 2012, ya llevamos un sesgo de 2 años ahí, llegamos a una población de 10.027.254. Si seguimos esa tendencia creciente que ven en la gráfica, llegaríamos al 2022, que debería llevarse el censo este año, que también llevamos 2 años de sesgo, ¿no? Porque tenía que ser 2010, tenía que ser 2020, ¿no? Como hacia el 2012, llegaríamos por esa tasa de crecimiento continua que ha habido, con esa tendencia creciente, llegaríamos a una población en el 2022 de 12.454.000. Esta cifra es real. Mire, sí, estábamos por los 8.428.000. Yo recuerdo cuando estábamos en el colegio, muchas personas también seguro lo harán,
Tenemos una población en Bolivia de 8.428.000 y pico, ¿no es cierto? Llegamos hasta el 2012 y teníamos ya más de 11 millones de ciudadanos, de ciudadanas. De 8 a 11 el crecimiento fue de 13, prácticamente de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas. Si seguimos esta tendencia, tendríamos que llegar desde los 11 aumentándole 3 millones de personas, llegaríamos prácticamente a 14 millones de ciudadanos y ciudadanas si seguimos esta tendencia. De 8 a 11 y de 11 hasta el 2022 tendríamos que llegar cerca de los 14 millones de bolivianos y bolivianas. 3 millones de bolivianos, 3 millones de bolivianas que se incrementan ahí en la tasa poblacional de nuestro país, que seguramente están haciendo algo, que tienen muchas carencias, que tienen diversos problemas o que tienen diversas ventajas, o que están en una situación económica de bonanza, no sé. Pero eso tenemos que saberlo. ¿Qué está pasando con esta población? Así es, Alex. A ver, yo creo que el tema va por ese lado, por el que tú dices, haciendo la estimación creciente de la gráfica, nos daría ese resultado, pero si tú ves por esa parte que hiciste el análisis ahora mismo, la población tendría que crecer más de lo que sería 2 millones, estaríamos entre los 3 millones para arriba, ¿no? Cierto. Entonces, lo que necesitamos saber los bolivianos es saber cuántos somos, y sería lo lógico que saber del 2012 al 2022, en esos 10 años, cuánto hemos crecido. Si lo sesgamos otra vez, vemos y lo ampliamos hasta el 2024, ya no son 10 años, ¿no? Serían 12 años, por lo tanto nos va a afectar todo, y eso afecta en la asignación de recursos económicos. Por eso es que a los alcaldes, a los gobernadores y a la misma ciudadanía nos interesa, porque la asignación de recursos que se está haciendo ahora mismo es en base al censo del 2012, ¿sí? Debía ser en base al censo del 2022. Por ejemplo, si te daban por habitante, el ingreso per cápita por habitante nos salía $2.000 con el 2012. Con el 2022 nos tendría que salir más, entonces cada habitante debería recibir mayores ingresos, y con esos ingresos que asignan a las gobernaciones, a las alcaldías, tendríamos que hacer más centros de salud, más escuelas, y nos repercute. Te voy a traer otro gráfico que tenemos ese dato estimado también de asignación presupuestaria, cómo incrementaría con el nuevo censo. Entonces eso nos preocupa a todos los ciudadanos, porque son ingresos que debía venir a cada región. Claro, ahora, esta situación de la postergación del censo no se ha dado por primera vez. Este censo en 1990 se dio, tenía que darse el 2010, pero se postergaron también 2 años, se realizó el 2012. Así es. No es la primera vez que se postergan 2 años. Si se tendría que llevar a cabo este 2022, si se repite la historia, tendría que realizarse el 2024. Así es, Alex. ¿Pero qué ha significado esta postergación de esos 2 años? Porque ya sabemos la historia. Como te digo, la postergación del censo nos lleva a una mala asignación de recursos. Bueno, y ojo, perdón, añadiendo esto, el Censo de Población y Vivienda, el INE, dio los datos prácticamente 1 año y medio, 2 años después. Así es, que eso también hay que considerarlo. ¿Por qué es eso, Alex? ¿Por qué? Y eso es lo que estamos demandando los economistas, que debía hacerse en el siglo XXI, estamos ya en el año 2022, hacer un censo digital. Argentina lo hizo en plena pandemia, un censo digital. ¿Qué te permite el censo digital? Es hacer el censo, tienes datos frescos, aparte que tienes todo actualizado, y ahora las tecnologías como el móvil, el tablet, la computadora nos permiten acceder a esa información. Argentina lo hizo, tú lo podías rellenar, abrieron un plazo de 2 meses para poder entrar a la página web, puedes acceder, llenas tus datos y te da un justificante que has hecho el censo, y te da un código QR, y cuando va el empadronador a tu casa, tú le das un código QR para validar. La pregunta es, ¿qué pasa con la gente que no tiene tecnologías? Y Argentina pues pasó por ese modelo, y lo que pasó es que los censadores fueron igual, pero ya tenían la información muy fresca de los que hicieron digitalmente, y los que no lo hicieron, pues ellos se pusieron con el mano y lo censaron, pero digitalmente.
Entonces se tenía la información tan fresca y no había que esperar 2 años a ese análisis de resultados que arrojaba el censo, como pasó el 2012, que recién lo supimos el 2014 con exactitud. ¿No? Entonces la planificación se hace muy mal, la asignación de recursos sigue viniendo con datos antiguos, y eso es lo que ya no queremos los bolivianos. Aprovechar mejor los recursos tecnológicos que se tienen ahora y bueno, tener la información más fidedigna y de forma más oportuna, sin esperar todo este tiempo, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias por su visita, como siempre un placer tenerlo en este espacio para analizar esta coyuntura que vivimos en el país. No, Alex, el agradecido soy yo. Lo que podemos dar, tenemos que ser una parte neutral, porque estamos entre un debate entre el gobierno y la derecha y la izquierda, y lo que necesitamos realmente es un censo digital, saber lo que queremos los bolivianos, para dónde vamos, y tenemos que saber las políticas de corto y mediano y largo plazo, Alex, claro, para poder saber cómo va Bolivia adelante. Bueno, a las 7:45 seguimos abordando este tema. Lo tenemos en contacto vía Zoom al diputado Héctor Arce. ¿Cómo está? Muy buenos días. Cochabamba lo escucha, diputado. Muy buenos días. ¿Cómo están? Un saludo especial a toda la audiencia de Televisión Universitaria. Estuvimos conversando hace algunos minutos atrás con un analista económico, el doctor César Vargas, que planteaba, de forma propositiva por supuesto, que se realice un censo digital, como se lo hace en Argentina, y tiene bastante éxito, y en los lugares alejados donde no llega la conexión o no tienen las tecnologías necesarias, bueno, llevar los empadronadores, pero en el eje troncal de nuestro país, en las grandes ciudades, sí apelar al censo digital y que cada persona ingrese a una plataforma determinada y, bueno, que se le genere un código QR después de haber realizado su encuesta, después de haber completado la encuesta sobre población, vivienda, todos los aspectos que conlleva, por supuesto. ¿Qué opinión le merece esto, diputado? Bueno, como idea, como propuesta está bien, bienvenido en el marco de la democracia. Sin embargo, considero yo que esta propuesta no es viable, en virtud de que en el país todavía nos falta el manejo de las tecnologías, ¿no?, de información y comunicación. Muchos de nosotros, las bolivianas y bolivianos que vivimos en el eje troncal, en las ciudades, hay gente que aún le cuesta manejar estas cosas, y honestamente no creo, porque el desarrollo es pues gradual y proporcional en un país. En Bolivia nos falta aún, ¿no? Nos falta aún ahí. Yo me considero medio antiguo en el manejo de estos aparatos, o sea, soy muy honesto, pese a que estoy a diario en estas cosas, pero aún me cuesta. No es lo mismo que con un joven de 20, 18 años te ganan en la manipulación, en el manejo. Mi hijo o mi hija de 15 años me enseña muchas cosas, entonces creo, honestamente, todavía no estamos preparados para esto, pero si las condiciones dan, adelante. Pero personalmente creo, definitivamente aún no estamos preparados. Creo, con las condiciones que se estaba trabajando, la etapa censal, que es el día del censo, de manera manual, que el encuestador llegue a tu casa, te encueste edificio por edificio, creo que te va a garantizar. En cambio, si le vas a dar la opción de decir, tú entra a esa plataforma, aquí hay mucha gente que no lo va a hacer y no vas a reflejar lo que realmente es Bolivia.